Señor, gracias por tu palabra, porque tenemos en ella una antorcha que alumbra como en un lugar oscuro y en estos tiempos, Señor, que tú quieres hablarnos, que tú quieres traer esperanza, no hay mejor lugar al que ir que a tu propia palabra. Ayúdanos a, pues, a recibir lo que tú quieras decirnos, a no, pues, no rechazar tu consejo, sino abrazarlo en fe y ponerlo por obra y de esa manera glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Padre. Amén y amén. Efesios capítulo 4 comienza esta nueva sección que tenemos en esta carta, una sección en la que eh, Pablo ahora, digamos que deja la enseñanza y pasa a la exhortación. Durante 3 capítulos, Pablo estuvo explicándonos las bendiciones, las riquezas que tenemos en Cristo, que Él ha ganado por nosotros. Incluso antes de que nosotros hubiéramos nacido. Dice, desde antes de la fundación del mundo ya éramos escogidos. Ahora, todas estas riquezas, todo este cúmulo de bendiciones, dice Pablo que tiene que movernos a cosas específicas. Pero antes de ir a esas cosas específicas, nos va a hablar de ciertos principios que son parte de las bendiciones y que van a ser el motor de la manera en la que tenemos que comportarnos. Dice versículo 1 del capítulo 4, vamos a leerlo desde ahí porque es todo un mismo concepto. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 7 para empezar el capítulo 7, pero vamos a leerlo desde el principio. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Me encanta que no dice que sean dignos de andar, porque ¿quién es digno? Nadie. Pero que sí andemos de acuerdo a la dignidad del llamado con que fuimos llamados. Y esto nos lo explicó la semana pasada con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros. Esto de soportándonos, ¿te acuerdas? No es de, ay, bueno, lo voy a soportar, sino tiene que ver con soporte, con ser un sostén, como una columna que está sosteniendo un edificio. Y esto dice que se hace en amor, no es en obligación, en chantaje, sino en amor. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No hay que crear la unidad porque Cristo ya la hizo. Pero por nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestro mayor deseo es romper. O sea, dice el pastor Fermín, cada uno de nosotros tiene un botón de autodestrucción incluido. Y, y es un botón que todo el tiempo estamos en nuestra naturaleza accionándolo para destruirnos y destruir lo que está alrededor. Dice Pablo que a partir de todas las bendiciones que hemos recibido, ahora más bien seamos solícitos en guardar la unidad. Una unidad que no es una unidad externa, física, sino la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Y nos lo pone, ¿por qué puede haber toda esta unidad? Porque dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, y todo esto lo cierra con lo mejor al final, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso lo vimos a detalle la semana pasada. Si no lo escuchaste, puedes escucharlo en nuestra página de internet, aquí en la cuenta de YouTube, porque nos habló de esta unidad que hay en la iglesia. Pero unidad no es lo mismo que uniformidad. La uniformidad es que todo se ve igual, ¿no? Por eso se pone el uniforme en las escuelas, para que todos tengan el mismo traje, la misma ropa, y no haya esta, digamos, que alguien pudiera venir con ropa muy fina y hacer sentir mal al que tiene ropa pues muy austera, pues todos con uniforme y así todos estamos exactamente iguales. Pero esa es una uniformidad externa. En la iglesia no hay uniformidad, nomás tienes que ver quiénes somos parte de la iglesia
Y te das cuenta que no somos todos iguales, somos muy distintos, porque en medio de la unidad hay diversidad. El mejor ejemplo que a mí me viene a la mente es el de un coro. Si cantamos en un coro, no todos van a cantar las mismas notas. Pues, por definición, un coro tiene que tener polifonía, distintas notas. Es más, ni siquiera vamos a cantar todos las mismas figuras rítmicas. Los que cantan la melodía cantarán pues así, ¿no? Pero los que están haciendo el soporte armónico tal vez son notas más largas o a veces es a la inversa. Y es más, a veces ni siquiera es la misma letra. Simplemente las voces de apoyo armónico van cantando una letra distinta y todo eso hace que suene un coro o una orquesta. No todos están tocando lo mismo. Yo recuerdo, yo tocaba en la orquesta de mi colegio, yo tocaba el violonchelo. Y en aquella época teníamos un director de orquesta que solía poner música extraña. O sea, música, no era muy común la música que ponía, eran compositores contemporáneos, rusos, cosas así bien raras. Y pues nunca tocábamos, no sé, la música del agua, de Händel o cosas conocidas. Y un día llegan y llegó a mi atril y pues está el canon de Pachelbel, que es muy conocido. Y estando ahí con mi partitura, pues cada quien empieza como que a calentar y a ver qué es lo que estaba. Y llega el director y dice, bueno, listo, tic, 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 vamos a comenzar, ¿no? Primera lectura, empiezan violonchelos. Entonces ya, yo empiezo con mi partitura ahí y estaba muy emocionado porque era algo conocido. Y empiezo, re, la, si, fa, sol, re, sol, la, re, la, si, fa, sol, re, sol, la. Y si has escuchado el canon de Pachelbel, así, bueno, más lento, pero así empiezan los violonchelos y los violines. Pero 25 compases más adelante, los violines van. Y yo seguía con mi re, la, si, fa, sol, re. Ya más adelante los violines van en fusas. Ya todavía humeaban esos violines. Yo veía que todo el mundo estaba clavado en su partitura tratando de no perderse. Y yo tenía una hoja entera así de re, la, si, fa, sol. Y, y llegué al punto en que pensé que estaba leyendo algo raro y todo, pero fue justo ese momento que me di cuenta de que pues no todos tocan lo mismo y que a veces el violonchelo tiene que tocar notas de descanso que están soportando la armonía. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque en la iglesia hay instrumentos violín que son veloces y tocan la melodía. Y hay instrumentos violonchelos que a lo mejor están solamente, o sea, sí, son, a ver, re, la, si, fa, sol, re, sol, la. 8 notas para una pieza que dura 4 minutos. Y no cambia. Toda la partitura hace exactamente lo mismo. Fíjate, Pablo lo dice de la siguiente manera, versículo 7. Pero, pero siempre indica un cambio de rumbo. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, uno, unidad, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aunque tenemos un Dios, somos parte de un cuerpo, tenemos un espíritu, una misma esperanza, una fe, aunque en eso tenemos una unidad, no se ha perdido la singularidad. Dios no ve una masa de gente. Dios sigue viendo a cada uno de nosotros de manera particular y especial. Y dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí no está hablando de la gracia salvadora, sino eh, está hablando simplemente que fue dado un regalo conforme a la medida del don de Cristo. Pablo va a hablar de lo que se llaman los distintos ministerios y lo que dice es que
Número uno, cada uno de nosotros ha recibido un ministerio. La palabra ministerio es servicio, nada más. Cada uno de nosotros tiene un llamado a servir. Ese llamado es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero es por gracia. O sea, si el día de hoy yo estoy como pastor de esta iglesia, que es un privilegio altísimo, no es por mérito, no es porque conseguí ciertos puntos, porque hice ciertas cosas, logré ciertas metas o subí ciertos niveles y escalafones. No, a cada uno Dios le dio gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos una gracia distinta, cada uno de nosotros. Una gracia distinta, pero proviene de la misma mano, con un mismo propósito. Es algo que Pablo ya habló en Primera de Corintios, si tú recuerdas cuando leímos Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12 también, que Pablo dice que hay un cuerpo, y más adelante va a repetir la idea de un cuerpo, y que en un cuerpo son órganos distintos. Y qué bueno que todos son órganos distintos. O sea, tienes manos, tienes órganos internos, tienes estómago, páncreas, pulmones, tienes piernas, tienes rodilla. O sea, y cada una de las cosas está en un lugar específico y cumple una función específica. Hasta Mike Wazowski necesita piernas y manos. O sea, no puede ser solo ojo. Ningún cuerpo está hecho de una sola cosa. Todo cuerpo necesita distintos y variados elementos. Y la iglesia no es una organización, sino un organismo. Un organismo que está compuesto de distintos elementos y a cada uno Dios le dio una gracia especial conforme a su sabiduría. Déjame leerlo de nuevo. Pero a cada uno de nosotros, aunque hay una unidad, a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este y el siguiente versículo son pasajes que son un poco complejos porque Pablo lo que hace es tomar un pedazo de un salmo, el Salmo 68, versículo 18, lo toma y lo pone aquí. El Salmo 68 es un salmo de victoria. Es un salmo que está exaltando la victoria de Dios sobre las naciones enemigas. Muchos piensan que está hablando de la conquista que se hizo de Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén antes era habitada por los jebuseos. Y David conquista Jerusalén y ahí establece la capital del reino. Y después ahí lleva el arca y todo. Entonces es un momento cumbre y el Salmo 68 muestra cómo fueron derrotados los enemigos, cómo se alzó victorioso Dios a través de la victoria de su pueblo y cómo llevó a los cautivos, digamos a los presos, cómo los llevó. Otras versiones más bien interpretan que repartió el botín, la cautividad es el botín, lo repartió a todos. Entonces, habiendo visto eso, lee el Salmo 18, no lo leemos ahorita porque es un poco largo, nos va a desviar, pero léelo en tu casa, te digo, es un salmo de victoria. Ahora, ¿qué dice acá verso 8? Subiendo a lo alto, ¿a qué se refiere? Eh, pues en el versículo 9 nos va a explicar. Fíjate el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué se refiere cuando dice que subió subiendo a lo alto? Hay varias posibles interpretaciones que a lo largo de la historia de la iglesia se han hecho. Una, la más popular, la más conocida, es la que los padres de la iglesia tenían, que ellos interpretaban este pasaje como que Jesús al morir, ¿no? ¿Por qué piensas cuando lees que había descendido a las partes más bajas de la tierra? Pues ellos leían que había descendido al infierno.
y que había ahí anunciado su victoria. Y esto lo ligaban un poco a un pasaje que Pedro toma, porque Pedro también dice que Jesús cuando murió descendió al abismo y, y anunció su victoria. Entonces, los padres de la iglesia unieron estos pasajes en su mente y decían, ¿a qué se refiere? Pues que antes de ascender a los cielos, Cristo había ido al infierno. Pues digo, es probable, pero hay un problema. Y es que estaría Pablo cambiando de tema sin ningún sentido, así, ¡prum!, de la nada, hablando de cosas que no tienen mucho que ver. Otra interpretación muy común, cuando dice en el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Algunos piensan que está haciendo referencia a todos los muertos del Antiguo Testamento. Todos los muertos del Antiguo Testamento estaban en el lugar de los muertos. No podían estar en el cielo porque Cristo no ha pagado todavía el precio de sus pecados. Pero al morir, al pagar el precio de los pecados, todos los muertos que creyeron en fe en el Mesías, Él los toma, que estaban cautivos, los toma y se los lleva al paraíso. ¿Podría ser? Realmente podría ser. Pero una vez más, eso no entra en conexión con nada de lo que está diciendo el texto. O sea, Pablo no está hablando ni de los muertos, no está hablando de eso, está hablando de la iglesia. Entonces, aunque estas dos interpretaciones pueden ser correctas y pues mucha gente que yo respeto y que yo admiro en su doctrina y su enseñanza lo creen así, yo no creo que eso sea lo más adecuado, porque como te digo, a mí es como una pieza de un rompecabezas que no encaja en lo que Pablo viene hablando, y Pablo no está loco de hablar de cosas así sin sentido. Tiene que tener una armonía con el texto. Hay una tercera interpretación que es la que yo creo que es la más correcta, pero pues te tocará a ti orar, leer tu Biblia y llegar a una conclusión. Te voy a decir lo que yo creo en este momento y lo que a mí se me hace más sentido. ¿A qué creo que se referencia cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra? Yo creo que simplemente es una manera de expresar de Pablo que está describiendo algo que... Vamos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El mismo Pablo a los filipenses les escribe esta carta y en el capítulo 2 hace algo que los teólogos le llaman la kenosis, ¿no? Se llama kenosis porque es la palabra que Pablo utiliza, que kenosis es vaciar. Entonces dice en el Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que kenosis, se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque se humilló, digamos, hasta las partes más bajas de la tierra. Por ello, verso 9, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que está pensando Pablo en ese mismo evento, que Dios, ¿no?, cuando se encarna en Cristo, bajó a las partes más bajas de la tierra. Fue la humillación más grande. ¿Te imaginas? Tú y yo somos seres humanos. Lo mejor que podemos imaginar es una vida, no sé, idílica, una vida sin dolor, sin necesidad, pero siempre como humanos, en medio de esta limitación corpórea. Dios no tiene limitaciones.
Él no tiene, él no tiene ningún tipo de limitación. Pero al encarnar, comienza un proceso de humillación. Ahora es un hombre que necesita alimento, que necesita cuidado, calor, un hombre que se duele, que se cansa, que crece, un hombre que no solamente vino como hombre, que para Dios ya es una humillación, sino que además vino como un hombre esclavo, es decir, en una sociedad en la que él no era un hombre libre. Él no vino como romano, de los que gobernaban el mundo, él vino como judío, de los que eran gobernados. Y aún así se humilló más y más y más y más. Y yo creo que Pablo está pensando en eso. Ahora regresemos al capítulo 4, versículo 8 de Efesios, porque lo que dice es que subiendo a lo alto, ya leímos la explicación. ¿Qué quiere decir que subió al alto? Pues que está regresando, porque antes dice ya había descendido a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de la resurrección y la ascensión al trono de gloria. Cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refiere? Dos opciones. Una, efectivamente, que eh, como te decía, en el Salmo 68, la idea es que tomó los despojos de guerra y los repartió. Podría ser aquí que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, es decir, que con su victoria él ahora puede repartir dones. Y la otra opción tiene que ver con que en su ascensión él exhibió a los enemigos. Déjame leerte dos pasajes, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 32. Perdón, 33. Así que, Hechos 2:33, así que, exaltado, está hablando de Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Mm? Ahí Pedro está haciendo este discurso y lo que Pedro está diciendo es que Jesús, habiendo sido exaltado a la diestra del Padre, desde ahí ha tomado el Espíritu Santo y lo ha derramado, ¿no? Eh, lo ha esparcido. Un poco esta idea de que en la cruz Él venció, dice la palabra que exhibió a los principados y potestades triunfando sobre ellos. Y como Él ya triunfó, puede repartir ahora dones o el Espíritu Santo a su pueblo. Déjame darte otro pasaje. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Está hablando de Jesús y dice, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el brillo de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, la esencia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra, otra vez subió a las alturas, fue exaltado, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, esto que subió a los cielos habla, yo creo, de esta exaltación a la diestra del Padre, y desde la diestra del Padre llevó cautiva la cautividad. Creo que está hablando de que tomó todo lo que puede ahora repartir a los hombres. ¿Y qué es lo que repartió? Dones. Según la gracia, lo que acabamos de leer en el versículo 7, todo esto según la gracia conforme a la medida que Él tiene. Ahora, déjame leer el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque somos una unidad, cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra, desde ahí, según su don, según su gracia, según su medida, repartió dones. Porque puede hacerlo, porque ya está en la diestra. Eh, los principados y potestades ya no pueden oponerse, han sido exhibidos y derrotados. Ahora, los dones que Pablo menciona en Efesios son, bueno, algunos dicen que son 5, ahorita te digo cuál es la polémica, pero son unos que a veces se los llama como ministerios. ¿Y cuál es esto? El primero es, dice que constituyó en el versículo 11, constituyó a unos apóstoles. ¿Qué es esto? Bueno, apóstoles, la palabra apóstol quiere decir enviado, o más bien una traducción más correcta podría ser como embajador, ¿no? El servicio postal tiene esa misma raíz, ¿no? Eh, Apóstol es eso, enviar. Y Dios tuvo un apóstol, que es Jesús. Eso dice Hebreos. Hebreos dice que Jesús es el apóstol del Padre. Jesús tuvo 12 apóstoles. Uno apostató, uno, Judas, no quedó, fue sustituido por Matías o por Pablo, según quien te lo enseñe. Y esos serían los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles fueron únicos y no hay más. Esos 12 hombres establecieron, junto con ellos otros ayudaron. Por ejemplo, Lucas no es un apóstol, pero él, digamos, con la ayuda de Pablo, él está dando su testimonio en el Evangelio de Lucas, aunque él mismo no es apóstol. Marcos tampoco es apóstol, pero él está narrando lo que Pedro ha narrado en su vida. Entonces, los 12 apóstoles fueron esta base doctrinal de la iglesia. Ahora, esos 12 apóstoles, junto con la iglesia, enviaron a otras personas. Esos enviados también son apóstoles, pero son otro tipo de apóstoles. Entonces, si te das cuenta, el Padre tiene un apóstol, el Hijo. No hay más como él. El Hijo tiene 12 apóstoles. Y no hay más como ellos. Y de ahí la iglesia siguió enviando apóstoles, personas enviadas. Y no tiene que ver con una cuestión de rango. No es como que hay, pues no sé, congregante, servidor, músico de alabanza, director de alabanza, discipulador, pastor, apóstol, superapóstol, non plus ultra apóstol. O sea, no son rangos, son funciones. Y a veces Dios, por su gracia, según la medida que ya vimos, decide que fulanito va a ser un enviado. Y puede ser un enviado a establecer una iglesia. En ese sentido, yo y mi familia fuimos enviados por Semilla México a Querétaro. ¡Ah! ¿Eres un apóstol? Sí, en esa función, pero no quiere decir que yo soy superior a Fermín, el pastor Fermín, porque el pastor Fermín no fue enviado, así que entonces yo soy apóstol y él es pastor y entonces no, simplemente es una función. Y Dios podría querer enviarte a algún lado con una misión espiritual y sería su apóstol. Es parte de los dones que Dios dio. Ahora, no todos van a ser apóstoles. Por eso hablamos de que cada uno tiene una gracia según la medida del don de Dios. No todos van a ser apóstoles. Hay otros que van a ser, dice, profetas. ¿Qué son los profetas? Bueno, un profeta es el que habla de parte de Dios.
Y así como los apóstoles, que había 12 específicos y que no hay más como ellos, ¿no? Si el día de hoy alguien te dice, yo soy un apóstol, dile, hola, pero bájale el tono, o sea, podemos hablar normalmente. El apóstol no tiene ningún rango, sino solamente una función. No es superior a nadie, sino simplemente tiene una función. No tiene que ver con que el apóstol es el que eh, dirige varias iglesias. Eso sería más bien como un obispo. ¿M? Eso es como un obispo que está supervisando, eso quiere decir obispo supervisor. El apostolado es una función, el ser enviado con un propósito espiritual. Ahora, de la misma manera, no hay profetas como había antes. Antes había profetas que escuchaban la voz de Dios y la declaraban al pueblo. El día de hoy, esta es la voz de Dios. Y cualquiera que declara esta voz de Dios al pueblo está funcionando como profeta. En ese sentido, en este momento, yo estoy profetizando, estoy dando la palabra de Dios. ¿Eso, una vez más, me hace superior a alguien que solo le está escuchando? No, simplemente es una función que tenemos en el cuerpo. Y tú podrías ser apóstol y tú podrías ser profeta. ¿Según qué? ¿Tus méritos? Pórtate bien, porque los que se portan bien, no. Según la medida de la gracia del don de Dios. Luego dice a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Es aquel que tiene una gracia especial para predicar el evangelio. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos estamos llamados a anunciar las buenas nuevas. Pero ¿estás de acuerdo que hay gente que tiene una gracia especial para eso? ¿Estás de acuerdo que hay gente que tiene pues un toque de Dios para hacer eso? Cuyo llamado es el evangelismo. Por ejemplo, pienso en Billy Graham. Billy Graham, a lo largo de su vida, yo creo que es el hombre que a más personas le ha predicado en la historia de la humanidad. Ni el apóstol Pablo pudo en vida predicarle a tantas personas como le predicó Billy Graham. Predicó a las multitudes, predicó uno por uno, predicó a las autoridades, predicó, o sea, Billy Graham predicó por todas partes, tuvo un ministerio de evangelismo. Hay otro, el día de hoy, Greg Laurie de Harvest, una iglesia en California, es como el nuevo Billy Graham. Greg Laurie predica en estadios llenos y predica el evangelio. Ahora, a diferencia de Billy Graham, Greg Laurie también tiene un llamado pastoral, porque él pastorea una iglesia. Billy Graham era un evangelista, un apóstol, porque era enviado a todas partes, y un evangelista. Y a lo mejor tú tienes conocidos, o a lo mejor tú eres de esas personas que predicas el evangelio con una gracia especial, o a lo mejor no. Y ahí tú conoces gente que en lo que van a pedir una hamburguesa, ya le predicó el evangelio y todo, y ya están orando y tú nomás fuiste a lavarte las manos, y ya este cuate le predicó al que atiende, al de la caja, al mesero y a las dos personas que estaban sentadas comiendo. Y tú cuando lo intentas, te dicen, son 5 pesos de la hamburguesa, y como que no funciona así, porque a lo mejor tu forma de predicar el evangelio tiene otra gracia y a lo mejor es de otra manera. Entonces, no todos somos iguales. Aunque todos estamos llamados a hablar la palabra de Dios y a predicar el evangelio, no todos vamos a poder cumplir el ministerio de profeta o el ministerio de evangelismo como área de servicio principal. A otros dice pastores y maestros. Y aquí está un debate en que las iglesias se agarran a golpes y a veces hasta pierden el estilo, porque hay muchos que dicen que es un solo ministerio, pastor y maestro. Hay otros que dicen, no, 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 tienen que ser dos, pastores y maestros. Yo, ¿qué pienso? Yo creo que son dos, porque pues porque están separados, nada más por eso. ¿Qué quiere decir? Un pastor es aquel que está encargado de dar el alimento
a las ovejas. Y hay personas que tienen ese llamado y pueden dar ese alimento a las ovejas. El maestro es el que puede edificar a través de la enseñanza más allá del alimento. Es como algo que va más allá. Hay personas que pueden ser muy buenos maestros, pero no son llamados a pastorear. Hay pastores que están dando el alimento correcto a sus ovejas, pero no son grandes maestros. Por eso yo creo que son separados. ¿Qué sería lo ideal? Pues sí, lo ideal sería que fuese un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero volvamos al principio. A veces le exigimos eso a la gente. Pero ¿de qué depende? ¿De qué dependió si tú eres apóstol, evangelista, pastor o maestro? ¿De qué dependió? De la gracia de Dios. No fue tu elección, no fue mi elección. Dios decidió hacerlo así. ¿Con qué propósito? Verso 12. A fin de perfeccionar, perfeccionar es llegar a la madurez, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Y esto me llama la atención. ¿Sabes por qué hay el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro? Para que la iglesia sea madurada, madure, para que pueda encargarse de su propio ministerio. Entonces tú estás escuchando en la iglesia y ves que alguien tiene por don, es evangelista y conoces el evangelio. Y luego vuelves a la iglesia y otro es maestro y te enseña la palabra y tú dices, oh sí, quiero aprender. Y luego un día otro te pastorea. ¿Con qué propósito? Para que tú puedas llegar a cumplir cuál es tu llamado, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y cuando tú seas maestro, tu propósito será ayudar a que otro sea edificado para llegar a cumplimiento del ministerio al que Dios le está llamando. Por eso dice al final del verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con ese propósito. Ahora, para terminar, creo que es importante poder entender algunas cosas. La primera, Dios pagó con su vida, Cristo pagó con su sangre el poder dar estos dones. Él, acuérdate, descendió a las partes más bajas de la tierra. Habla de su muerte, de su humillación, para ser exaltado y entonces entregar y derramar su espíritu con estos dones. Ese fue el costo. Ahora, por gracia, Él te hace un llamado. Y Él te dice, tú quiero que seas profeta. Pero Señor, yo quiero ser evangelista. No desprecies el don que Dios te dio. No desprecies lo que Dios quiere hacer. Si Dios te está llamando a algún área específica, es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito no tiene que ver contigo, tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. No necesariamente es lo que te hace sentir bien, aunque un don te queda bien, ¿no? Es como una camisa que te queda bien. No se trata de ti, se trata de cómo puedo servir al cuerpo de Cristo. Cómo puedo ayudar a que otros sean edificados para crecer para la obra del ministerio que Dios les está llamando a ellos también. Y solo Dios sabe por qué te dio ese don y no otro. Entonces, ¿sabes? Otra vez, considera el costo que Dios invirtió para darte este don. Segundo, considera que aquellos que tú ves adelante, dices, aquel tiene don de maestro, aquel tiene don de profeta, tampoco lo eligieron. No hubo un casting. Dios se los dio. Y yo quisiera tener otros dones, pero pues tengo los que me tocan. Ahora sí que, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y a veces eso, ¿no? Las
fallas, las inconsistencias, las metidas de pata son las que te llevan a madurar. Te lo digo por experiencia. Yo puedo decir que hay cosas que pastores míos veo y digo, es que esto yo lo haría de otra manera. Ajá, porque no soy ellos, yo soy otro, yo tengo otros dones. Y sus fallas, sus inconsistencias a veces me han lastimado y me han costado. Y son las cosas que Dios ha usado para madurar mi amor. Porque si amo al que siempre me atiende bien, pues qué chiste de amor es eso. Pues hasta las arañas aman a sus crías. Y todo Dios lo está orquestando para que podamos crecer y madurar para ser utilizados en el ministerio donde Dios quiere. Entonces, por un lado, no desprecies el don que Dios te dio. No envidies el don que tienen los otros y no demandes a otros el don que no tienen. Dios le dio acá y no se pueden fabricar. O sea, no puedes decir, bueno, pues yo soy pastor, pero quiero ser evangelista, entonces pues voy a, no sé, ir al gimnasio, algo te podría hacer. No, no se puede porque son dones de gracia. Puedes pedirle a Dios, eso sí. Puedes decirle, Señor, yo quisiera este don, quisiera estar en este ministerio. Y deja que Dios conteste. Por último, no importa quién seas, si has creído en el Evangelio, si eres un hijo de Dios, tienes uno de estos llamados. Hay algo que Dios quiere que tú cumplas para la edificación del cuerpo de Cristo. El día de hoy es un tiempo difícil porque no podemos juntarnos. Tenemos un equipo de servidores en la iglesia que no está sirviendo porque pues no se puede, no hay. Cuando pudimos reunirnos físicamente hace un mes, tampoco pudieron ir muchos por cuestiones de salud. Entonces, ¿cómo puedo poner ahorita en práctica los dones que Dios me dio? Dos cosas. Uno, pregúntale a Dios. Dos, tal vez estás en casa guardado para que le preguntes a Dios. Para que Dios te revele y un día saldremos y podremos poner por obra todo lo que Dios nos ha hablado a lo largo de este año, que ha sido tan difícil, pero que puede ser una gran oportunidad para conocer a cuál ministerio es el que Dios te está llamando. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues en tu misericordia tú nos has dado dones, Señor, que no mereceríamos, que no tendríamos por qué tener y por qué presumir. Pero tú nos has dado estos dones para que tú seas exaltado al, al usarnos para la obra que tú quieres. Yo te ruego, Señor, que ninguno de nosotros desprecie el don que nos has dado y el llamado que en gracia has extendido sobre nosotros. Yo te ruego, Señor, que nos permita ser fieles en el don que tú nos has dado y que eso pueda servir para edificar a otros. Cuando nos reunamos físicamente, sí, pero también desde ahora, que cada uno de nosotros pueda edificar a su hermano. Úsanos para edificar la fe y traer consuelo, sobre todo en este tiempo que se necesita tanta fe y tanto consuelo. Utiliza pues, los medios tecnológicos, el chat, utiliza las reuniones de semillas en casa. Aquí estamos, Señor. Haz tu obra, porque solo tú puedes hacerla. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.